Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una mujer ha sido asesinada. La policía no tiene ninguna duda al respecto. Pero nada más es lo que parece. Los investigadores deben descubrir quién es la víctima y quién la mató. Las tarjetas de un padre no son un motivo de alegría si su hija sospecha que no son del hombre que pretenden ser. Para descubrir la verdad, los detectives siguen la huella de un papel por un laberinto de mentiras. Un asesinato fallido y una jugada del destino brindan a los investigadores información sobre el elaborado plan de un asesino. Pero para que se lo condene necesitarán de su cooperación. Pasar a mejor vida. Algunos asesinos toman la frase literalmente. Luego de matar, asumen la vida de sus víctimas, ocultan su crimen y con él su nueva identidad robada. Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Identidad robada. Detroit tiene más de 1 millón de habitantes y es la ciudad más grande y más difícil de Michigan. Y al igual que la mayoría de las regiones metropolitanas de su mismo tamaño, tiene su cuota de delincuencia. El 4 de mayo de 1994, Betty Cole se acercó al departamento de policía de Detroit para denunciar que su hermana Annie, de 32 años, había desaparecido. Declaró que Annie había salido a pasear con su novio, Moe Jones, hacía varias horas y no había regresado. Bien, veremos qué podemos hacer, ¿eh? Se sospechaba que Moe Jones andaba en asuntos relacionados con drogas, y Betty Cole estaba realmente preocupada por su hermana. No podemos tomar una denuncia por desaparición hasta que no pasen 24 horas. Pero las normas de la policía exigen que transcurran 24 horas desde el momento en que una persona fue vista por última vez para abrir una investigación por desaparición. Betty tendría que esperar. A la mañana siguiente, una llamada anónima al servicio de emergencias llevó a la policía a un depósito abandonado. Cuando la policía llegó, Betty Cole y algunos parientes estaban esperando afuera. Betty también había recibido una llamada anónima. Fue de un hombre que le había dicho que su hermana Annie estaba allí adentro. Los policías entraron en el depósito. Al final de un corredor, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer joven. Había recibido 3 disparos en la cabeza. La policía volvió a salir y le pidió a Betty Cole que reconociera el cuerpo. Cuando Betty vio a la víctima, se desmoronó. Confirmó que se trataba de su hermana, Annie Cole. Los peritos forenses comenzaron a estudiar el lugar. Cerca del cuerpo encontraron 3 casquillos de pequeño calibre. También hallaron un bolso cerca, pero no había ni dinero ni tarjetas de crédito ni ninguna identificación. El sargento Patrick Henahan del Departamento de Policía de Detroit comenzó su investigación por la persona que, según se había informado, había sido la última que había estado con Annie Cole, su novio, Moe Jones. No pudimos conseguir ninguna información sobre Moe Jones. Buscamos en los archivos de arrestos de la policía, en los archivos de narcóticos, en ese tipo de lugares, pero no encontramos nada. Mientras continuaba la búsqueda del misterioso Moe Jones, los investigadores intentaban averiguar cuanto fuera posible sobre Annie Cole. Se incorporaron las huellas digitales de la víctima, tomadas en el lugar en donde se encontró su cuerpo, en la base de datos de la policía.
Pero luego de una extensa búsqueda, la base de datos no encontró ninguna coincidencia. El detective Henaghan no podía localizar al novio de la víctima y buscó a Betty Cole para pedirle más información. Habían transcurrido unos pocos días del asesinato y ella no aparecía por ninguna parte. Volví a intentar comunicarme con ella después del fin de semana, pero era como si de pronto se la hubiese tragado la tierra. Pat, ven, mira esto. Sin pistas claras a la vista, convocó a la detective especialista en homicidios Monica Childs para que colaborara en la investigación. La investigación inicial mostraba algunas contradicciones perturbadoras. Si bien no había registro de las huellas digitales de la víctima en el departamento de policía, luego de revisar los expedientes apareció un extenso informe criminal bajo el nombre de Annie Cole. De hecho, se había emitido una orden de arresto por incumplimiento de la libertad condicional. Mientras se intentaba sacar alguna conclusión a partir de esa información contradictoria, los peritos compararon las huellas tomadas en el depósito y las del informe de Annie Cole. No coincidían. Annie Cole y la víctima hallada en el depósito no eran la misma persona. En busca de respuestas, la policía se dirigió a la casa velatoria donde estaba el cuerpo de la víctima. ¿Me daría información sobre el caso Cole? La directora declaró que Betty Cole había estado allí hacía 4 días y pidió que se incinerara rápidamente a su hermana. Betty había hecho hincapié en que no se iba a velar el cuerpo. Es raro porque sabe que se está investigando. La cremación había sido programada para el día siguiente. La detective Monica Childs no terminaba de comprender esa decisión. Teniendo en cuenta la edad de la víctima y como yo también soy afroamericana, sé que por tradición se organiza una ceremonia, ¿sabe? Si no hay cuerpo, se hace un servicio conmemorativo. Aunque se incinere a la persona, se hace un servicio. Y Pat y yo hablamos sobre esto. Él me dijo que algo no cerraba, que sonaba extraño. Y entonces le dije que era muy raro. Para resolver el caso, la policía necesitaba encontrar a Betty Cole, la mujer que se había presentado como la hermana de la víctima. En el domicilio que Betty había dado como propio, los investigadores encontraron a un hombre llamado James Jaber. Dijo que era el hermano de Annie Cole y que era imposible que la hubieran matado hacía una semana porque la había visto el día anterior y se iba de viaje por el Mississippi. Y no tenía idea de quién era Betty Cole. Aceptó acompañar a la policía a la casa velatoria para reconocer el cuerpo. Enseguida regreso. Shaver vio el cuerpo y le resultó totalmente desconocido. No sé quién es esa mujer, pero mi hermana no es. Esa mujer, fuera quien fuera, no era su hermana Annie. Si alguien podía identificar a la víctima anónima hallada en el depósito, era la supuesta Betty Cole, que no aparecía por ninguna parte. Para los investigadores era evidente que ella tenía mucho que ver en esta farsa mortal. La policía de Detroit hacía grandes esfuerzos para encontrar alguna lógica en la extraña investigación del homicidio. Las pericias forenses indicaban que la joven víctima que se había creído que era Annie Cole había sido identificada erróneamente y la mujer que conocía su identidad había desaparecido. Usted solo habló con ella por teléfono, nunca la vio, no la podría reconocer. Con la esperanza de identificar a la víctima hallada muerta en el depósito, la policía estudió denuncias sobre personas desaparecidas. Una coincidía con la víctima. Oh, bien. ¿Tenía novio? Quinetta y Roy Sproul habían denunciado que su sobrina Stella, de 28 años, había desaparecido el 4 de mayo, el día anterior a que se encontrara el cuerpo. Los compañeros de trabajo de Stella la habían estado buscando y llamaron a los Sproul. No tiene mucho sentido. Los empleados dijeron que cuando Stella se fue a almorzar ese día, se iba a encontrar con alguien
pero en ningún momento dijo con quién. Parecía contenta. Pero como Stella no regresaba, ellos se empezaron a preocupar. El día siguiente a la desaparición de Stella, un empleado de una tienda llamó al matrimonio Sproul para preguntar por su sobrina. Stella había solicitado una tarjeta de crédito y la tienda necesitaba verificar algunos datos. Para los Sproul, Stella era incapaz de irse sin decir nada. Stella Sproul, según lo que contó la familia, era una joven religiosa, una amiga fiel, una buena persona en todos los sentidos. La policía pidió al matrimonio que viera el cuerpo hallado en el depósito, que había sido devuelto al consultorio del médico forense. La víctima era su sobrina, Stella Sproul. Ahora, la policía debía descubrir quién la había matado y por qué. Los detectives se comunicaron con la tienda donde supuestamente Stella había solicitado una tarjeta de crédito. Oh, bien. Una cámara de seguridad había grabado la operación. Los detectives reconocieron a la mujer que se veía en el video. No era Stella Sproul. Esa era Annie Cole. Era la persona que se había identificado como Betty Cole, como la hermana de la víctima cuando se halló el cuerpo. Ahora estaba en el video haciéndose pasar por Stella. Oh, bien. Si bien los investigadores estaban convencidos de que la mujer del video era la verdadera Annie Cole, todavía debían determinar qué relación tenía con Stella Sproul. Bien. Con la esperanza de encontrar una respuesta, fueron al trabajo de Stella. ¿Conocen a esta persona? Los empleados reconocieron a la mujer del video. ¿Es Betty Cole? Su nombre, dijeron, era Annie Cole. ¿Tiene otro nombre? ¿Lo sabe? Trabajaba aquí con Stella y eran amigas. ¿Cuánto hace? Para los investigadores era casi seguro que Annie Cole estaba relacionada con el asesinato de Stella Sproul. Ahora necesitaban pruebas. La policía recurrió a la familia de Annie Cole para que colaborara. Se interrogó al hermano de Annie y a una de sus hijas. La policía pensó que tal vez podrían identificar la voz anónima que había llamado para que la policía fuera al depósito donde se encontró el cuerpo de la víctima. James Jaber no reconoció la voz, pero a la hija de Annie Cole le pareció que ella sí podía reconocer quién era la persona que había denunciado telefónicamente la aparición del cuerpo en el depósito. Cuando escuchó la llamada al servicio de emergencias, la hija dijo, «Es mi primo Leander». Se detuvo al sobrino de Annie Cole, Leander Foster, de 17 años, para interrogarlo. La policía lo reconoció. Había estado con la supuesta Betty Cole en el depósito cuando se halló el cuerpo. Annie Cole. Foster se desmoronó durante el interrogatorio. Ella me pidió que la ayudara. Dijo que Annie les había prometido a él y a su mejor amigo $5,000 a cada uno si mataban a Stella Sproul. No quería ir a la cárcel. El día anterior al homicidio, Annie había quedado en encontrarse con Stella en el estacionamiento de un centro comercial. Leander y su amigo estuvieron cerca de allí para observar a su futura víctima. Y después nos mostró dónde vivía. Al día siguiente, cuando Stella llegó a la hora del almuerzo para encontrarse con Annie otra vez, Leander Foster y su amigo la estaban esperando. ¿Y quién eres tú? Soy Leander Foster. ¿Qué es esto? La raptaron a punta de pistola. La obligaron a subir a un automóvil y la llevaron al depósito abandonado. Vamos a esa habitación. Allí,
Foster dijo que le disparó 3 veces con un arma Smith & Wesson calibre 22 que Annie les había dado con ese objetivo. Vaciaron el bolso de la víctima y le dieron los documentos de Stella a Annie. La llevamos al depósito y la matamos. Después de que Annie Cole presentara la falsa denuncia por su desaparición, Leander llamó a la policía informando sobre el cuerpo. Fue idea de Annie. Fue todo idea de Annie. No sabía qué había ocurrido con el arma homicida. El 11 de mayo de 1994, una semana después de que Stella Spruill fuera asesinada, Annie Cole fue hallada en la casa de un pariente en Indianola, Mississippi. La detuvieron y la trasladaron a Detroit para que la interrogaran. Pero la policía ya había descubierto el motivo del plan mortal de Annie Cole. Annie Cole probablemente era una mentirosa consumada. Sabía que se había ordenado su detención y había tomado la decisión de que no regresaría a la cárcel. Por lo que se desprende de los careos con sus cómplices y los testigos. Ella armó un plan para asumir la identidad de otra persona, desaparecer de la faz de la tierra, por decirlo de algún modo. Y bueno, terminó en la cárcel. Para simular su propia muerte, Annie necesitaba una verdadera víctima, pero no tenía a nadie en mente. Una y otra vez. La víctima la encontró a ella. Sí, esta semana fue buena. Stella llamó a su antigua compañera para invitarla a una demostración de maquillaje. ¿Se hará una demostración? No, yo no podré asistir. Annie rechazó la invitación, pero en ese momento se dio cuenta de quién sería la víctima. La confiada y trabajadora Stella Spruill. Adiós. Annie Cole fue declarada culpable de homicidio premeditado y la condenaron a cadena perpetua. Leander Foster también fue condenado a cadena perpetua. El otro cómplice se declaró culpable de homicidio sin premeditación y fue condenado a 15 años de prisión. Algunas personas matan para limpiar su reputación. A otras las motiva simplemente la avaricia. El condado de Bonner, Idaho, está en medio del estado de Washington al oeste y el de Montana al este. Aquí tiene, teniente. Pero en 1994 se encontró en medio de un misterio. A fines de febrero, Jelly Kepley se acercó al departamento de policía del condado de Bonner. Parecía estar todo en orden. Había volado desde Reno, Nevada, para ver cómo estaba su padre, Paul Gruber, que vivía allí. Tal vez decidió irse. Le estoy diciendo que no. Ella sospechaba que había ocurrido algo grave. Me habría llamado. Shelley dijo que había visto a su padre por última vez hacía un mes cuando estuvo en Reno para pasar las fiestas. Tenía 54 años y había formado un capital importante como resultado de unas inversiones y se había retirado de la docencia. Hacía 6 meses que vivía en Idaho y parecía feliz de vivir allí. Pero durante el mes anterior, Jelly Kepley y su hijo habían estado recibiendo varias tarjetas y dinero de su padre. Pero la firma de las tarjetas no parecía de él y no respondió ninguna de las varias llamadas que le hicieron. Si bien la policía no tenía pruebas de que se hubiera cometido un delito, aceptó ocuparse del tema. Dadas las circunstancias, Jelly había recibido poderes legales sobre las propiedades de su padre y autorizó a la policía para que revisara la casa. El teniente Harvey Thompson fue al domicilio de Gruber para ver qué ocurría. Jelly le había contado que su padre guardaba sus registros financieros y un inventario de sus bienes en una caja fuerte que estaba escondida debajo de la casa. El teniente Thompson fue a buscarla. Con el inventario en la mano, los investigadores ingresaron en la casa. Está vacío. Las fundas de plástico que cubrían los muebles sugerían que Gruber se había ido por un largo periodo. Buscando huellas. Pronto fue evidente que varias cosas que estaban en la lista no aparecían por ninguna parte.
Y no se trataba del tipo de cosas que uno se llevaría a un viaje. Descubrí que faltaban armas y la computadora que tendría que haber estado allí también había desaparecido. Había desaparecido el estuche de un arma. Faltaban muchas cosas. Parecía que Shelley Kepley tenía razón en estar preocupada por su padre. Y si bien no había pruebas físicas que avalaran sus sospechas, la policía estaba empezando a creer que algo malo le había ocurrido a Paul Gruber. La policía del condado de Bonner, Idaho, siguió buscando pistas sobre la misteriosa desaparición de Paul Gruber, de 54 años. Y si bien nadie tenía noticias sobre él desde hacía un tiempo, sus cuentas seguían teniendo movimientos. Mientras estudiaba los registros financieros brindados por el banco de Gruber, el teniente Thompson encontró un dato sospechoso. Paul Gruber había estado pagando la hipoteca de otra persona. Y por lo que sabía la policía sobre él, era algo absolutamente extraño. Darryl Kuhl, el hombre cuya hipoteca estaba pagando Gruber, fue interrogado. Le dijo a la policía que era constructor y que había realizado muchos trabajos en la casa de Gruber. Quedamos en encontrarnos para que le hiciera un presupuesto. Dijo que estaba empezando con una empresa de seguridad hogareña y otros negocios en los que Paul Gruber había decidido invertir. En lugar de invertir dinero en efectivo, Gruber había acordado ir cancelando la hipoteca de Kuhl. Para los investigadores, ese acuerdo no parecía algo que el padre de Shelley Kepley fuera a hacer. Para asegurarse de que estuvieran hablando sobre la misma persona, la policía le mostró a Kuhl una fotografía de Paul Gruber. No, no es. Pero Kuhl no lo reconoció. Este es Paul Gruber. Según parecía, otra persona se estaba haciendo pasar por Paul Gruber. Hola, soy el dibujante. Descríbamelo. Los investigadores le pidieron que describiera al hombre que lo había contratado al dibujante de la policía. Sí, algo así. Para que la policía tuviera alguna esperanza de encontrar a Paul Gruber, primero tenía que identificar al impostor. Mientras la carrera por identificar al rostro del identikit se intensificaba, los investigadores tuvieron una pista. El gerente del correo local se había enterado de la desaparición de Paul Gruber e informó a la policía que alguien seguía recolectando su correspondencia de su casilla de correo. Sí, claro. Hágame el favor. Entregó la grabación de una cámara de seguridad ubicada cerca de la casilla de Gruber. En la grabación aparecieron 3 hombres en 3 momentos diferentes cerca de la casilla de Gruber. La imagen de uno de los hombres estaba parcialmente oscurecida y se le veía de perfil, pero parecía conocido. Uno de los hombres que había ido hasta la casilla de correo del señor Gruber parecía Darryl Kuhl. De pronto, el mejor testigo de la investigación se convirtió en el principal sospechoso. Si bien la imagen del video no era concluyente, bastó para que los investigadores obtuvieran una orden de allanamiento para revisar la casa de Kuhl. En la casa encontraron diversas herramientas, electrodomésticos y otras cosas similares a las que faltaban en el domicilio de Paul Gruber. Darryl Kuhl insistió en que eran de su propiedad. Pero los detectives descubrieron que algunos de los objetos tenían números de serie y coincidían con el inventario hallado en la caja fuerte de Gruber. Nosotros teníamos pruebas suficientes para detenerlo por hurto y tal vez por falsificación, pero no teníamos un cuerpo, no podíamos probar que algo le hubiera ocurrido al señor Gruber. El teniente Thompson pensó que tal vez se había pasado algo por alto y ordenó que se volviera a inspeccionar la casa de Gruber.
Uno de los investigadores había notado una parte hundida debajo de la casa que le había llamado la atención y un equipo de excavación comenzó a trabajar allí. Video policial. La policía de la región norte de Idaho estaba cada vez más cerca de esclarecer la misteriosa desaparición de Paul Gruber, de 54 años. Mientras cavaban debajo de la casa de Gruber, los policías creían que finalmente lo habían encontrado. Fuimos abajo de la casa y a unos 75 centímetros de profundidad encontramos una bolsa de residuos plástica. La tomamos y dentro había varios pares de anteojos y un estuche. Y también el olor típico de los cuerpos en descomposición. 17 meses después de que su hija hiciera la denuncia sobre su desaparición, el cuerpo de Paul Gruber fue hallado envuelto en un colchón de aire y enterrado debajo de su propia casa. Había recibido 6 disparos. La policía pensaba que a Paul Gruber lo habían asesinado para robarle la identidad y acceder a su riqueza. Los investigadores creían que esa persona era Darryl Kuhl. Ahora había que probarlo. Y la mejor forma de probarlo era estableciendo una conexión física con el plan para robar la identidad de Gruber. Las tarjetas de salutación que recibió la hija de Gruber, supuestamente de su padre, fueron enviadas al laboratorio para que se hiciera un análisis de ADN. Los peritos extrajeron las estampillas de los sobres con la esperanza de encontrar el ADN de la persona que las había enviado. Pero según Carla Finis del Laboratorio Criminológico de la Policía de Idaho, encontrar muestras útiles de ADN en el reverso de una estampilla era una posibilidad muy remota. En el caso de una estampilla o un sobre, estamos hablando del material celular que pasa de las mejillas o la lengua a la saliva de la persona que humedece la estampilla o el sobre. Cualquiera puede imaginar que es menos ADN que el que puede encontrarse en una muestra de sangre. No obstante, los peritos pudieron aislar y extraer un único y pequeño rastro de saliva. La muestra era suficiente para que se hiciera un análisis de ADN. Ahora necesitaban algo para compararlo. A pesar de que se declaró inocente, Darryl Kuhl fue detenido como sospechoso del asesinato de Paul Gruber. Una vez arrestado, la policía le extrajo inmediatamente una muestra de sangre y la envió al laboratorio criminológico. Los peritos hicieron el perfil del ADN de Darryl Kuhl y luego compararon los resultados con el perfil obtenido a partir de la estampilla. Los resultados eran concluyentes. Darryl Kuhl había humedecido con la lengua esas estampillas. La policía armó la acusación. Sé que usted perdió dinero con ese trato. Según determinaron los investigadores, Kuhl tenía antecedentes de negocios turbios. Darryl, yo ya le dije que no. Le pareció que su cliente, el acaudalado y ya retirado Paul Gruber, era una presa fácil. Pero Gruber se dio cuenta del engaño y no aceptó el negocio. ¡Hey, Darryl, aguarda, ¿qué haces? Kuhl apareció después con otro plan para quitarle el dinero. Se convertiría en Paul Gruber. Darryl Kuhl fue declarado culpable de los delitos de homicidio premeditado, hurto de cuantía mayor y falsificación. Lo condenaron a 25 años de prisión por el homicidio y otros 25 años por hurto. La diligencia de la hija de Gruber impidió que Kuhl continuara con su farsa. Pero algunos depredadores se basan en la vulnerabilidad y la soledad de sus víctimas para poder elaborar sus planes. El 15 de agosto de 1997, la policía estatal fue enviada a la casa de Thomas Wayne Jones, de 56 años, en Milford, Delaware.
Cuando la enfermera domiciliaria de Jones se presentó para trabajar, encontró rastros de sangre en el suelo. La casa había sido saqueada. Aparentemente faltaban monedas valiosas y varios registros financieros. Su empleador, que estaba confinado a una silla de ruedas, no aparecía por ninguna parte. Encontramos armas. Necesitamos tomar impresiones digitales. 10-4. Fuera, la policía rastreaba el suelo en busca de alguna pista sobre el paradero de Jones. Uno de los policías siguió unas huellas débiles de neumáticos que se perdían en el campo. Lo llevaron a unos 450 metros de la casa directamente hasta Thomas Wayne Jones. Había recibido un disparo en la parte de atrás del cuello, pero todavía estaba con vida. La ambulancia llegó inmediatamente al lugar. El adinerado empresario estaba en estado crítico, pero no había perdido el conocimiento. Pudo decirle a la policía la identidad de su atacante, un viejo amigo llamado George Calomeris. Jones dijo que Calomeris primero le disparó y luego lo subió a una camioneta blanca y lo arrojó en el campo. Se emitió una orden de arresto contra Calomeris. Según los registros, Calomeris vivía del otro lado de la frontera de Delaware, en Silver Spring, Maryland. Allí, la policía del condado de Montgomery recibió el pedido de extradición del sospechoso de haber disparado a Thomas Wayne Jones. Pero cuando la policía fue a buscarlo, Calomeris no estaba en su casa. La esposa de Calomeris, Noreen, declaró que hacía varios días que no tenía noticias sobre su marido. Pero aceptó comunicarse con la policía, ni bien supiera algo sobre él. La policía realmente no creía que la esposa de Calomeris lo entregara. Pero unas horas después, el detective Terry Ryan, de la policía del condado de Montgomery, recibió una llamada. La señora Calomeris informó a la policía que se había comunicado con George Calomeris. Estaba viviendo en un bosque. Él se había fugado de la casa y se comunicó con ella para conseguir dinero y ropa. La señora Calomeris dijo a la policía que su esposo había ido a un local de comidas rápidas que estaba cerca de allí para abastecerse. Cuando salió de la tienda, la policía lo estaba esperando. ¡Deténgase, policía! George Calomeris, arroje la bolsa. ¡Deje caer la bolsa! Bien. Lo arrestaron. George Calomeris queda arrestado. Lo trasladaron al centro de detención de Maryland, acusado de haber intentado matar a Thomas Wayne Jones. Calomeris reconoció que era amigo de Jones y dijo que como había regresado hacía poco al lugar después de haber vivido en Carolina del Norte, había ido a visitar a Jones esa mañana. Negó rotundamente tener conocimiento del ataque. Si bien los investigadores sospechaban que Calomeris estaba mintiendo, no tenían ningún motivo evidente ni pruebas físicas que lo relacionaran con el delito. John. La policía creía que podía encontrar pruebas valiosas en la camioneta de Calomeris que se había utilizado para transportar a la víctima hasta el campo. Y pasaron los meses siguientes intentando encontrarla, pero no se pudo hallar. Luego apareció una pista. Una llamada anónima avisó a la policía que la camioneta estaba en una tienda de máquinas situada cerca de Dickerson, Maryland, que pertenecía a un amigo de Calomeris. Policía de Silver Spring. Pero cuando llegaron, los investigadores no vieron ni rastro de la camioneta. El dueño de la tienda dijo que no sabía nada sobre el vehículo, pero sí admitió que era amigo de George Calomeris. La pista pareció ser una pérdida de tiempo hasta que el detective vio unas cartas.
El nombre de los sobres era muy similar al de la víctima de Delaware. Había varias cartas de un banco de Carolina del Norte, dirigidas a una persona llamada Gary Wayne Thomas. Pensamos que la similitud con el nombre de nuestra víctima de Delaware, Thomas Wayne Jones, era más que una coincidencia. De hecho, en un momento supusimos que era un seudónimo que Calomeris había inventado a partir del caso de Jones. El dueño de la tienda declaró que no sabía quién era Gary Wayne Thomas. ¿Por qué recibe correspondencia para alguien que no conoce? Dijo que la correspondencia de Thomas llegaba allí y George Calomeris la recogía. Y ahora que Calomeris estaba en prisión esperando la extradición a Delaware, la que recogía la correspondencia era su esposa. El detective Joe Mandano del condado de Montgomery no estaba seguro de que esta pista estuviera relacionada con el disparo que había recibido Jones en Delaware y se comunicó con el Banco de Carolina del Norte para ver si tenían un cliente llamado Gary Wayne Thomas. Todas del mismo banco. Dijeron que sí y pedí que me lo describieran. Yo esperaba realmente que me describieran a George Calomeris, pero me describieron a una persona totalmente distinta. Y pregunté cuándo habían visto a Gary Wayne Thomas. Y en el banco me dijeron, bueno, que probablemente en 1996, a mediados del 96, y eso fue un año después. Según los registros del banco, Gary Wayne Thomas tenía varios millones. Obviamente la esposa. Y nadie lo había visto desde hacía más de un año. Veo que continúa. Mientras los policías trabajaban duramente para establecer una conexión, recibieron la noticia de que Thomas Wayne Jones había muerto como resultado de las heridas de bala. Entonces la policía se centró en armar una acusación por homicidio contra su sospechoso, George Calomeris. Mientras la policía investigaba para establecer una relación entre George Calomeris y el homicidio de Thomas Wayne Jones, se descubrió una extraña pista. Calomeris recibía correspondencia de un banco de Carolina del Norte para un hombre llamado Gary Wayne Thomas. Sin saber quién era esa persona ni qué relación tenía con George Calomeris, las autoridades se comunicaron con la policía de Carolina del Norte. El detective Ricky Best del Departamento de Policía de Greenville habló primero con la gerente del banco de donde provenían las cartas para Gary Wayne Thomas. Ella confirmó que Thomas era una persona verdadera y que vivía de los intereses de un fondo fiduciario de más de $1 millón. Su cuenta seguía activa y se retiraba dinero regularmente. Pero durante el último año se había comunicado solo a través de cartas y extrañas llamadas telefónicas. ¿Hay algún problema? La policía de Greenville se comunicó con la familia de Thomas en busca de respuestas. Su padre confirmó que había creado el fondo fiduciario para su hijo. Contó que Gary era un joven con muchos problemas y luchaba contra su adicción a las drogas y el alcohol. En este momento tenemos un límite. Preocupado por su hijo, dio instrucciones a su abogado para que creara el fondo. Me alegra mucho que hayas venido. Esperaba que el fondo limitara la cantidad de dinero al que Gary tuviera acceso para comprar drogas y alcohol. Pero su decisión había causado ciertas fricciones y el señor Thomas tuvo poco contacto con Gary a partir de entonces. De hecho, hacía más de un año que no tenía noticias sobre su hijo. La información no ayudó a los investigadores a establecer una relación entre Gary Wayne Thomas y George Calomeris. Bien. Era necesario encontrar a Thomas. Para eso, la policía se comunicó con la administradora de su último domicilio conocido. Ella declaró que Gary Wayne Thomas había desaparecido en junio o los primeros días de julio de 1996 y que a ella le parecía extraño que dejara sus pertenencias en el apartamento
pero uno de los amigos de Gary, al que se refirió como George Calomeris, le había dicho que Gary se había ido a Maryland. La policía había establecido que George Calomeris y Gary Wayne Thomas habían vivido en el mismo complejo de apartamentos en Carolina del Norte y eran amigos. Pero el adinerado Gary Wayne Thomas había desaparecido. Se informó sobre esto a los detectives de Maryland. Tengo que irme. Ahora la policía temía que Gary Wayne Thomas hubiese tenido el mismo destino que Thomas Wayne Jones en Delaware y que lo hubiesen asesinado para quitarle el dinero. Pero no había ninguna prueba de que algo realmente le hubiera ocurrido a Gary Wayne Thomas. De hecho, se seguía retirando dinero de la cuenta de Thomas a través de un banco de Silver Spring, Maryland. Y el que retiraba el dinero no podía ser Calomeris porque éste estaba en la cárcel. Bueno, le pedimos al banco que mantuviera la cuenta abierta, que no la cerrara y permitiera que se siguiera retirando dinero para poder seguir la pista. Y cuando comenzamos con esa pista por los códigos de transacción, descubrimos desde qué banco de Maryland se estaban haciendo las extracciones y obtuvimos la filmación. Y en la primera filmación que nos entregaron, la persona que retiraba el dinero era Noreen Calomeris, la esposa de George. Noreen Calomeris, que había colaborado con la policía desde los comienzos de la investigación, fue arrestada por estafa al banco y lavado de dinero. Noreen le dijo a la policía que después de que su esposo fue arrestado, su amigo de la tienda de máquinas le comenzó a llevar la correspondencia de Thomas. Entre otras cosas, había resúmenes bancarios, una tarjeta para operar cajeros automáticos y cheques en blanco. Y declaró que su esposo le había dicho que Thomas le había dado permiso para usar esas cosas. La información llevó a los investigadores a revisar la celda en la que estaba detenido Calomeris. Se confiscaron varias cartas mecanografiadas que estaban listas para ser enviadas al Banco de Carolina del Norte y firmadas por Gary Wayne Thomas. Como se había utilizado el correo de los Estados Unidos para perpetuar los delitos, las pruebas fueron remitidas al Laboratorio Criminológico del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos con sede en Nueva York. Allí, el director de Asuntos Forenses, John Schatz, comparó la grafía de los documentos encontrados en la casa de Calomeris y en la celda con muestras conocidas de Gary Wayne Thomas. Sabemos que nunca escribimos de la misma manera. Cuando la grafía es absolutamente igual, por lo general nos indica que la letra fue falsificada o que se hizo algún tipo de fotocopia y por lo tanto el documento ha sido alterado. Además del tamaño y la inclinación de las letras, los especialistas también analizan la presión sobre el papel y los lugares en los que el falsificador se detiene para dar una forma determinada y consciente a las letras. Estos saltos en la escritura pueden señalar que hubo una falsificación. Cuando hicimos la comparación, pudimos determinar que el señor Calomeris había sido el autor de las firmas de Gary Thomas que aparecen en las cartas mecanografiadas. Calomeris no podía eludir las pruebas y sabía que su suerte se había terminado. Para evitar la pena de muerte, confesó sus delitos. Contó a los investigadores que había sido amigo de Gary Wayne Thomas, pero que pronto sintió celos de su riqueza. Planeó matarlo y asumir su vida, o por lo menos su fondo fiduciario. En julio de 1996, Calomeris le ofreció mostrarle a Thomas unas plantas de marihuana que le dijo que estaban creciendo en un campo cercano a los apartamentos. Son hermosas. Vamos, te van a encantar. Vamos. Pero cuando llegaron allí, Calomeris mató a Thomas de un disparo. Lo dejó en el bosque y luego regresó para esparcir los restos con el propósito de que nunca los hallaran.
nadie había sospechado del delito durante casi 3 años. Desde el punto de vista financiero, todo había salido bien para Calomeris, pero no era suficiente. Poco tiempo después de regresar a Maryland, comenzó a armar otro plan. Mataría a su amigo Thomas Wayne Jones, asumiría su identidad y se quedaría con su patrimonio. Pero el plan fracasó porque Jones vivió lo suficiente como para identificar a su atacante. George Calomeris fue condenado a 395 años de prisión por el delito federal de estafa a un banco, a cadena perpetua por el homicidio de Thomas Wayne Jones y a 45 años de prisión por el homicidio de Gary Wayne Thomas. Noreen Calomeris fue condenada a 6 meses de arresto domiciliario por lavado de dinero y estafa postal. Para algunos asesinos, cobrarse una vida no es suficiente. Quieren convertirse en sus víctimas. Pero la mentira es difícil de sostener. Cada día aumentan las posibilidades de que se descubra a un asesino oculto en una identidad robada. Versión en español, Palmera Record.